esta conferencia pues no viene de ahora, viene ya de hace muchos años, en el sentido de que tuve el atrevimiento de pedirle un día a doña Carmen que la misma conferencia que daba durante la fiesta de la vendimia, que por qué no hacía el favor de darnos en el Ateneo para así mayor difusión y demás, ¿no? Y nosotros le dimos que así lo hiciera. Y la verdad que doña Carmen, pues como siempre, pues accedió, y desde hace ya bastantes años pues estamos en esa dinámica, ¿no? Y bueno, la cosa de que doña Carmen hoy nos trae aquí es su doble vertiente maravillosa de profesora de la Universidad de Sevilla de la Historia de América, y como bodeguera pues esa relación maravillosa de Jerez y América, pues ya las últimas conferencias pues han surgido casi todas sobre eso, y hombre, yo creo que la persona que ahora mismo que más sabe de esas dos vertientes, por la propia estudio de los universitarios y por su conocimiento de bodeguero, ¿no? El currículum es súper extenso, Carmen, de libros, yo tengo aquí la página web. Tiene por lo menos 15 libros realizados, sobre todo la historia del vino de Jerez. Yo creo que ha hecho un hito ahí, ¿no? Para mí, y no tuviste delante, don Manuel María González Maquedonosa y el de ella, pues esos son los dos que hay que leer para empaparse bien del asunto, aparte, bueno, en relación a Jerez. Los cuatro, los cuatro, sí. Mauricio 1 sí, y servidora 3. Ah, 3, perdón. ¿Me quiere decir? 4, tío, 4. ¿Quiere 4 tomos? 4 tomos. 3 tomos míos y 3 don Mauricio. Me quiere decir de lo que es la persona de la enjundia de... Pues sí, la verdad que son 4 tomos y bastante gorditos a todos. Y ahí está, ¿no? La cosa. Bueno, y sobre la historia de América, pues esta parte yo muchas veces digo que esto es cíclico, ¿no? Y tuvimos esta tierra bendita de partir aquí toda o sea, esto era Cabo Cañaveral. Si hoy Cabo Cañaveral está en Estados Unidos, lanzan las naves al espacio, pues esta zona era Cabo Cañaveral en su día para América, ¿no? Y claro, eso es la pequeña introducción para y seguidamente pues, para ponerlo un poco en contexto, y seguidamente le doy la palabra a Domingo. Bueno, pues ante todo buenas tardes y un agradecimiento triple. En primer lugar a Paco por la presentación. En segundo lugar al Ateneo en su presidenta Margarita, porque me permite siempre todos los años que tenga un espacio donde poder reproducir la conferencia que doy en feria. Y en tercer lugar, daros también las gracias a todos vosotros por acudir hoy aquí, que es un día de Julián Morfín. Encima San Pedro está bien, hemos juntado toda una especie de sinergia que hace que os agradezca muchísimo el que estéis hoy aquí de verdad, de corazón. Bueno, el título de esto me habéis preguntado que por qué la hidra, que qué pasa con la hidra, bueno. A mí es que me pasó un problema cuando empezamos a buscar temas para la fiesta de la vendimia. Me dijeron, bueno, Carmen, es el año del centenario del regreso, de los 500 años, del regreso de Juan Sebastián Elcano, lo mismo que hiciste cuando él salió, ahora haz algo relacionado con el regreso de Juan Sebastián Elcano. Claro, como era vendimia, pues yo decía, vino, el protagonista tiene que ser Jerez, porque tiene que ser por fuerza. Pero es que tenemos un problema, y es que en el regreso no hay ni gota de Jerez, porque el Jerez se había agotado antes de llegar al estrecho, bueno, a lo que se llamó el estrecho de Todos los Santos, porque se descubrió el día de Todos los Santos, que luego fue el estrecho de Magallanes. Entonces, bueno, aquello era como complicado. Y entonces, bueno, llegué a una conclusión, digo, vamos a hacer algo que no se ha hecho hasta ahora y que a lo mejor puede resultar interesante. Y es ver la situación de cómo estaba el mundo del Jerez, donde estaba el mundo del Jerez, qué comercio tenía, cómo se organizaba,
bueno, a ver cómo el reflejo de la vuelta al mundo había influido en todo el comercio universal, no solo de América, sino también de Europa, también de Jerez, también de América. Y bueno, empecé a mirar y entonces empezaron a salir tal cantidad de relaciones, de infraestructura, de comercio, de personalidades, de minorías, etcétera, 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 que yo me acordé, digo, caramba, esto parece la hidra griega. No me refiero al vaso, me refiero a la diosa. Y bueno, en ese momento se me ocurrió poner este título. La cuestión es la siguiente, pásame la diapositiva. La hidra simplemente es lo que nosotros conocemos hoy como medusa, que, bueno, tiene unos tentáculos, los cuales él atraviesa, los tentáculos atraviesan las presas y las recogen para comérselas, ¿no? Y, bueno, yo pensé, digo, esta medusa, que ahora tiene esta forma, que es así, antiguamente los griegos la tenían como una diosa, que era esta. Es una diosa de ojos verdes, pero daros cuenta que los verdes no es como el verde de los ojos de Palas Atenea, que es verde oscuro, sino es un verde muy parecido a al racimo, a las uvas del racimo, ¿no? Color verde uva. Y decía la leyenda que esos ojos prendían en la persona que ella miraba, y entonces sus tentáculos ya lo agarraban para siempre. Entonces yo dije, caramba, el vino de Jerez son los ojos, la cabeza es Jerez y los tentáculos son las redes comerciales a donde llega la medusa, y que ya después no pueden desprenderse del Jerez, porque el Jerez, cuando llega a un mercado, normalmente suele quedarse más o menos cantidad, pero es muy difícil desprenderse de eso. Y entonces me dije, bueno, pues voy a poner la hidra. Pero ¿qué pasa? Que en aquellos años el comercio se hacía, como siempre sabéis, bueno, por carretera, pero los comercios internacionales, que era lo importante, se hacía por mar. Entonces busqué un mascarón de proa en donde estuviera la hidra para, de alguna manera, representar las relaciones comerciales del Jerez y de Jerez dentro del mundo, del universo, y que se llegaba a diferentes partes del orbe a través de la navegación. La navegación era muy importante. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esa circunstancia, ¿no? Sobre esa especie de mitología o de figura mitológica simbología que yo he creado, ¿no? Bien, estos ojos no paran de moverse en la mitología griega, y aquí en Jerez no paran de moverse. Empiezan los ojos a estudiar su cara, y entonces la cara es el Jerez, porque si los ojos son el Jerez, Jerez es su cara. Es tan importante el vino para la ciudad como la ciudad para el vino. Tanto es así que el vino toma el nombre de la ciudad que lo vio nacer. Vale, empieza los ojos a moverse. Y entonces comienza a verse el Jerez, ¿no? Jerez en aquellos momentos, a la vuelta de Juan Sebastián Elcano, bueno, pues mantenía el recinto amurallado con 4 puertas y 2 arrabales, la puerta real, la puerta de Rota, la puerta de Santiago y la puerta de Sevilla, y los 2 arrabales que luego tendrán mucho que ver en el flamenco, en la historia, en el arte, etcétera, que era el arrabal de Santiago y el arrabal de San Miguel. Y fuera de las murallas, un espacio que era todo arenoso, que lo habían dejado así de arena, para luchas, combates, ejercicios de muy diversa índole, que era lo que se conocía y hoy se conoce como el Arenal. Luego quedó hecho una plaza que se llamó Plaza del Arenal, pero el Arenal estaba ahí desde hace muchísimos años. Bien, entonces si empezamos a trabajar en esta ciudad, empezamos a encontrar algo muy interesante. Aquí está saliendo cosas que dan una idea de lo que se puede trabajar luego. Es muy interesante, por eso me interesa a mí que esto se viera aquí hoy. Bien, empieza a verse las casas de la ciudad, son casas que son más humildes, menos humildes, más ricas, menos ricas. Pero nos encontramos con lo que se denomina, muy curioso esto, casas bodegas. Es decir,
La casa, algunas casas, dentro de la misma casa, o en una dependencia al lado, siempre pegada a la casa, tenían bodegas, algunas incluso parece que tenían un lagar. Esas bodegas vendían exclusivamente vinos de sus propias viñas o vinos de otras viñas, pero siempre del marco de Jerez. Y siempre tenían que venderlo, o para su propio consumo, ¿no? También. Pero si lo vendían, lo tenían que vender en su propia collación, es decir, en su propio barrio. Si se cambiaba de barrio, se tenía que pedir permiso al cabildo, porque el cabildo siempre estaba muy vigilante de que el vino fuera, ojo con esto, de que el vino fuera de Jerez, que no fuera lo que se conocía como vino bastardo, que el vino bastardo, el que venía o de los agrafes sevillanos o de la parte de Huelva, tenía que ser vino de Jerez y que se vendiera y no hubiera contrabando. Esto era muy curioso. Como cosa importante, en 1523 había en Jerez contabilizadas 19 casas bodegas, no sabemos exactamente los vecinos, los habitantes, pero el padrón más cercano que hemos podido encontrar ha sido de 1485, donde te hablan que había 3.500 vecinos. Al decir vecinos son padres de familia. Habría que multiplicarlo normalmente en un número, nosotros buscamos los historiadores, por 4, que es padre, madre y 2 hijos, que era lo normal. Entonces, en estas circunstancias, encontrar 19 casas bodegas, pero muy amplias, muy grandes, es decir, que había un comercio interior bastante considerable. Y, claro, si pasábamos al perímetro agrario, el perímetro agrario, los ojos se movían y veían un perímetro que está calculado en unos 10 kilómetros alrededor de la ciudad, en donde había todos casas bodegas, porque eran las viñas. Entonces la viña, había viña y la casa que está junto a la viña. Y estas sí que todas tenían por obligación un lagar para poder pisar. No sabemos qué tipo de uva se estaba trabajando. Y estas casas bodegas y estas viñas eran muy importantes por la mentalidad de sus dueños, porque en aquellos tiempos, y esto es muy curioso porque no se han encontrado por ahí otras cuestiones, la casa bodega era una inversión, pero también una forma de vivir, era la razón de la vida. Mi casa, que quede bien, que quede bonita, que la viña quede bien, que la viña se corte con navaja, no con tijera, que florezca, etcétera, 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 la poda con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Entonces era una inversión, pero también una razón de vivir. Y estas casas bodegas o viñas, pues se dice viña porque había bodega, viña y casa. Estas casas bodegas tenían mucha relación diversa, pues con los pagos donde se levantaban, con los albainas, macharrudos, etcétera, e incluso también con las aldeas cercanas. Las aldeas cercanas son los que propiciaban a los vendimiadores, pero siempre había una relación. Eso que ahora se ha puesto tan de moda, el terroir, copiando a los franceses, ya lo teníamos nosotros aquí en el siglo XV. Bien, relacionado, y esto es muy importante porque lo que yo quería dejar al margen, en relevancia, es que todo lo que hay en Jerez, las casas bodegas, las viñas, etcétera, lo mismo que pasaba aquí y que pasa aquí, pero en menor cantidad, está relacionado con varios tipos de oficios, de aquellos tiempos oficios, artesanos, que daban puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo. Entonces había varios artesanos que estaban muy relacionados. Estaban los toneleros, estaban los arrieros y estaban los barqueros. ¿Qué pasaba? Primero los toneleros pasan. Porque eso es. Por supuesto, estas son las viñas. Es un grabado de la época en donde se ve a Jerez, porque voy a enseñar a Jerez amurallado, y fuera de las murallas las viñas correspondientes, ¿no? Entonces es un grabado de la época en donde se recoge, esta es la colegiata donde se recoge
precisamente este afán de se ve junto a las murallas, las mismas murallas, se ve lo que es la viña. Es un grabado de la época y lo interesante es que el propio grabador recoge la importancia que tiene la viña. Sígueme a los toneleros, aquí, déjame ver. Bueno, la tonelería, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la tonelería tenía su base, o tuvo su base en los envases, valga la redundancia, de atunes de las almadrabas de atún de Conil que pertenecían al duque de Medina Sidonia. Entonces se ve aquí perfectamente las salazones que se están aquí salando, los atunes, aquí se están salando, y también los boquerones de Huelva también se hacían así, y se metían en pequeños recipientes de madera, eran barriles, pequeñitos. Como la caja de arenque pero más grande. Eso es, como todavía se ven las cajas de arenque trabajadas. Y la razón, a partir de ahí, bueno, pues se fueron haciendo más grandes, se fueron haciendo las botas. Por eso las ordenanzas de 1483, una de las principales órdenes que daba el cabildo, que estaba loco también por todo lo que fuera vino y envase, era que no hubiera madera asardinada, que esa bota o ese barril que se utilizara, o ese envase, o esa vasija, que es su nombre, esa vasija, no hubiera servido antes de pescar, sino que fuera totalmente limpia, porque si no el vino tomaba el gusto. Pásame, porque es muy interesante esto. Las botas se hacía con un conjunto de duelas, aquí a ver cómo la hago para que lo veáis vosotros, de duelas. Ay, lo que hizo con esto, caray, me da como un bolso. Una, otra, aquí se ve una larga, otra detrás, duelas que eran de madera. Se prefería en aquellos momentos, no el roble americano porque no se conocía, pero sí se prefería el castaño gallego, porque era mucho mejor. Y estas duelas se unían sin ningún tipo de pegamento, tenían que unirse y ahumarse. Normalmente se dice, y yo lo he dicho siempre, que se ahumaban con fuego, pero ahora me dice el tonelero de bodega que se podía ahumar con fuego, pero también se podía ahumar, que esto tiene su o hacer, con el chazo, que es con una especie de hacha chata, a base de ir rascando la duela para que fuera poniéndose curva. Entonces, normalmente todos los toneleros de entonces y de ahora terminan siempre con una enfermedad laboral que es la sordera, de utilizar tantísimo el martillo. Entonces se ahumaba y luego se ponían, podríamos decir, las tapaderas de los fondos de la bota y se unían con aros. Los aros podían ser de hierro, que no era frecuente, era una excepción porque el hierro servía mucho para las caballerías, servía mucho para el armamento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se utilizaba más era lo que hay aquí, que se utiliza en Sanlúcar. Estas son botas actuales, que son lo que se denominan liazas, que son de caña, y esos aros, lo mismo que las venencias, muchas veces se hacen de caña. Y, bueno, estas cañas se unían a la madera por unas cabezas chatas de clavo, que se llamaban, bueno, que es lo que llamamos nosotros remache, pero que ellos llamaban estoperoles. Bien, también importante en esta construcción o en esta fabricación, bueno, pues sería lo que nosotros llamamos tratar de que las juntas de las dos, o de las 3, o de las 4, o de las 5 duelas no se abrieran para que no se acelerara el vino. Es lo que nosotros llamamos actualmente las juntas, ¿no? Pero es lo que llamamos juntas o salideros, para que no se unieran. Entonces, en esa forma de cerrar los salideros se influenciaba muchísimo por los barqueros, por los carpintería de Ribera, o la carpintería de Ribera es la carpintería de barcas, no de navíos, sino de barcas pequeñas, que aquí había, y luego diré por qué iba a llevar a barcas aquí. Y esta forma de influenciar se veía a través de lo que se denomina calafate o galafate, que es una especie de punzón para meter en el casco del navío, para que las juntas de madera, en el casco del navío se utiliza brea y estopa. Pero aquí no se podía utilizar brea y estopa porque la brea daba olor al vino.
Entonces lo que se utilizaba es barro y estopa, que todavía en algunos momentos solemos utilizar en bodega. Bien, y muy importante, que esto da historia de la vasija, se nota que descendemos de tonelero, ¿verdad? La vasija tenía que tener 3 sellos, 3. Uno del tonelero, que se hiciera responsable sobre todo de que la vasija tenía los litros que debía de tener, que también estaba ordenado por cabildo. El tonelero firmaba el cabildo diciendo, o sellaba, mejor dicho, el cabildo, que lo que había hecho este tonelero estaba en condiciones, y después los propios dueños en muchos casos ponían su propio sello para que no se robaran las vasijas, se supieran a quién pertenecía. Por supuesto, para estos artesanos era importante el gremio. Había maestro tonelero, que se le daba su título, el segundo es oficial, que iba inmediatamente después de él, y el aprendiz, que era el último, ¿no? Evidentemente. Y se consideraba artesanía porque no se podía aprender el libro, sino era la experiencia del mayor, el maestro tonelero, el que iba de alguna manera enseñando a los demás. Siempre que ustedes vean artesanía es porque no se lee el libro, sino porque tú vas enseñando con tu experiencia a los demás. No te pones a leer, sino lo que tú sabes lo exportas a otra persona, ¿no? Que es la que te va a sustituir. Vale. Esto en cuanto a los toneleros. Los arrieros, hombre, pues esto es muy curioso, porque los arrieros, que son los que llevaban los carros, no eran de Jerez, eran de la sierra, eran de Alcalá de los Gafules, de Bornos, de Vejer, de Lebrija, incluso de Utrera, los he encontrado yo. Y estos arrieros tenían grandísimos problemas, porque la zona del Jerez, la zona que hemos visto antes de Viña, podía tener inundaciones, e incluso las propias carreteras, pues por carreteras, caminos de herradura, vamos, podían tener inundaciones o estaban en un estado bastante complicado. Esto hacía que el cabildo tuviera que mandar tributación especial y que la gente lo llevaba sisa especial, sisa, y entonces la gente, hombre, pues claro, protestaba. Y lo peor eran las sisas para hacer los caminos que iban de herradura, que iban desde la viña correspondiente a la carretera general. Es clara la palabra, sisa. Eso se llamaba sisa, sin ningún tipo de comentario. La ruta también se llamaba, aparte de sisa, también se llamaba derramas especiales, también de derramar dinero, derramas especiales, tenía varios títulos. Vale. La ruta era vista por tierra hacia el portal, y allí en barcas, por eso decía yo, se llevaban a la bahía de Cádiz, ya de ahí ya salían hacia donde fuera. Con cuidado, porque de aquí se extrae que pensábamos nosotros que Cádiz era muy pequeño, que lo era, y que no tenía un inmenso valor hasta que no se llegó la casa de contratación, se trasladó de Sevilla a Cádiz en 1717. Y esto no es verdad. Cádiz será siendo la reina, aunque sea pequeñita, porque tenía infraestructura para ello, de ser la reina, por decirlo de alguna manera, del Jerez en Europa y del Jerez en África. Porque esos ojos de diosa no paran de mirarse y de moverse, y llegan a todas partes del orbe. Claro, Cádiz tenía la infraestructura pequeña pero necesaria, y sobre todo a la bahía tenía la profundidad suficiente para que los navíos de alto calado pudieran llenarse, porque si no, la parte de Puerto Real, que era de Jerez pero que nos lo quitó la corona para crear el puerto, para ser un Puerto Real, resulta que no daba la talla en cuanto a profundidad se refiere, y entonces se quedó con un carenero de una reparación de barcas, y se quedó también con las salinas, que eran muy importantes y que ahora veremos su significado. Por eso decía yo que es una hidra, porque daros cuenta de la cantidad de relaciones que van ya saliendo. Bien, a partir de esto, de la cara, la hidra empieza a mirar ya a todas partes, ¿no? Entonces los ojos se enfocan al norte. Se enfocan al norte. Esto es un planiferio que no está bien hecho, porque es del momento, ustedes verán que hay zonas que no están como nosotros la conocemos,
Por eso yo voy a señalar, voy a señalar así por encima, porque no está exactamente la ciudad. Esto que iba a decir, empieza a mirar al norte y entonces lo que hace es centrarse, es curioso esto, centrarse en lo que se llama la cornisa cantábrica, la parte norte de España. Ay, caray. A ver, espérate un momento. La parte norte de España, aquí está. Bien. Galicia, Cantabria y Vasconia. De esta zona, tu vida me diera así, sí, que me dio un culazo. Aquí está seguro. Me entra acá, mira, pues yo me rompo yo aquí la cara. Esta zona importaba de Jerez vino, sal para sus salazones, las salazones norteñas tan importantes, venían con sal de aquí, vino de aquí, pesca africana, que luego diremos a qué se dedica, era una pesca africana que lo hacían la gente del puerto de Santa María, porque nosotros teníamos barcas como para llegar allí, y después se vendía en el puerto y en Jerez. Y ellos compraban también pesca para la sal arriba. Vale. Y entonces digo, importaban vino, sal, pesca, y ojo con esto porque no se le da la importancia necesaria, importaban manufacturas de cuero. Vino y cuero fueron los grandes pilares de la economía en el siglo XV y XVI, de tal forma que el cuero de Jerez hacía la competencia más directa a los cordobanes de Córdoba. Y de hecho tenemos, bueno, pues las horticultores, jardinería, etcétera, etcétera. Hay algunos nombres que recuerdan todavía la importancia del cuero. Era muy importante, muy importante. Esto importaba. Exportaban, bueno, la madera, que ya os he dicho que no era buena, el castaño gallego, y también importaban madera, o sea, exportaban, perdón, madera, porque las naos de aquí de Andalucía no teníamos naos, porque la madera era muy mala. Entonces la broma es un gusano que se mete dentro del casco, la broma acababa con todos los cascos. Entonces nosotros, era muy curioso porque nosotros criábamos vino, hacíamos vino, pero no teníamos donde exportarlo, sí, pero quien exportarlo no teníamos navíos de exportación. O sea que teníamos que buscarnos unas terceras personas, con lo cual se encarecía mucho el producto que pudiera llevar el vino hacia otra zona. Entonces, bueno, esta madera, pues ya digo, el castaño gallego para los toneles, también la ferramenta era el hierro y la salazón, ¿no?, que se hacían con sal de aquí. Esto es muy curioso. Y como curiosidad, los norteños se quedaban y se alquilaban como transportistas del Jerez y del cuero para ir a Inglaterra, para ir a Génova, para ir al norte de Europa, porque primero la madera suya era muchísimo mejor y resistía, y en segundo lugar porque tenían una gran experiencia en los mares del norte, cosa que no teníamos los andaluces, que donde no teníamos la experiencia era en la zona africana. Entonces, de esa manera, bueno, pues se alquilaban como transportistas, y había una colonia muy importante de norteños en el puerto de Santa María, que es la zona más importante, y uno de los principales exponentes de esta colonia fue el famoso Juan de la Cosa. Aparte de esto, los ojos de la diosa siguen tirando más para el norte de España, o sea, a Génova, a Europa, a Venecia. Y lo importante de esto es que aquí en Jerez podía comercializarse el vino directamente con estos comerciantes extranjeros, o bien comercializarse a través de sus representantes y comerciantes que han dejado aquí su rastro, ¿no? Y están, por ejemplo, los Boquín, los Adorno, los Espínola, etcétera, etcétera. Importan también, en este caso, importan vino y cueros ya manufacturados. Ellos pueden traer aquí cuero, pero la manufactura del cuero se hace aquí. Bien, y bueno, vuelvo a decir, curtidores, arroyos, chapinería, etcétera, están ahí las pruebas. Y también exportan los cueros, ellos exportan tejidos, traen para acá tejidos y cueros en bruto, para que nosotros lo manufacturemos. Es muy curioso, la zona de Bretaña, que es la parte norte de Francia,
que por eso es Gran Bretaña, Inglaterra, y la parte norte de Francia, Bretaña, porque tenían una gran exportación de vitre. El vitre es una muy suavita y muy finita, que servían para las velas de los navíos y sobre todo también para tapar. Encima de la bota se pone el vitre y encima el tapón. No sé si ustedes se acuerdan que la corcha va algunas veces tapada sobre un vitre. Ese vitre era bretón. Y de hecho los bretones tenían una gran afinidad en San Lucas, que está el barrio de los bretones, por ejemplo. En cuanto a Inglaterra, ahí el marqués de Bristol desde 1477, la boda de Enrique VIII con la primera mujer, hija de los reyes católicos, se hizo en 1507 con vino de Jerez, y los ingleses tenían grandes privilegios aquí, bajada de impuestos, se les consentía más o menos contrabando, tenían lugares propios de almacenamiento, cosas que no tenían los demás europeos, ¿no? Y en Génova era importante porque Génova tenía una importantísima compañía comercial establecida en Cádiz, que era la que dirigía todo el vino de Jerez. O sea que Cádiz no era tan poca cosa como nos parecía. Los ojos de la diosa miran hacia el norte, ya tenemos el norte europeo, pero también miran hacia el sur, hacia África, que esto es muy curioso. África, bueno, era una zona, daros cuenta que estoy quedándome solamente con esta parte, todavía no he llegado a América, porque no es solo América, esto es que llega a todas partes. El tercer nudo, que es el sur, bueno, pues llega pues claro, la diosa hace un nudo y deja el comercio allí firme, africano, así. África, como ustedes saben, bueno, pues va a ser la zona natural de expansión de España. Tiene un gran valor estratégico porque si a España le pueden llegar invasiones argelinas, es igual que ahora, argelinas hacia la zona de Málaga y bereberes hacia la zona nuestra, ¿no? De hecho, es ya tradicional el que los propios monjes franciscanos de Chipiona llevaban la Virgen de Regla en procesión cada vez que había invasiones bereberes o que se iba a venir un bereber al ducado de Migración y a San Lucas de Barrameda para que le dieran acogimiento. Entonces, bueno, pues había un valor estratégico ahí porque si nosotros teníamos poderío militar, pues ellos estaban quietos. Bien, también tenía un valor religioso porque nosotros no intervinimos en las cruzadas que había intervenido toda Europa. Nosotros bastante teníamos con la reconquista española. Entonces ellos pensaron, bueno, de alguna manera nos quitamos las pilas y convertimos a todos estos africanos. Tenía un gran valor económico, África, bueno, por los esclavos, porque era una cartera de esclavos importante, oro, que no tanto como se dice, porque además el oro venía de la parte norte-sur-este de África hacia el oeste. Pesca, que la pesca era, esto es muy curioso por si a alguien le interesa, la alosa es el sábalo, pescada, corvina, chagre, que es el mero, y la boga, que es la lisa, lo llamamos lisa. Esos eran los principales pescas. Y después también era esto es muy curioso, pero daba muchísimo dinero, los animales exóticos. Se puso de moda el que la gente noble, cuanto más noble mejor, tuviera siempre en la mano una mona de Tetuán que se dedicaba a espiojarlo. Entonces se iba a la iglesia y tú veías a la duquesa de Éboli con una mona, que dice que la mayor era de Tetuán, aquí siempre en mano izquierda, a la derecha para santiguarse, aquí iba la mona y la mona te iba rascando la cabeza, te iba jugando, era como un caniche pero en mona. Entonces eso era como muy curioso. Claro, ¿qué pasa? Que España tenía la zona de expansión en África, pero es que Portugal también la tenía, porque era la zona natural de expansión. Entonces el problema se hace con el Tratado de Tordesillas, que se traza un meridiano, una línea de polo a polo, a 370 leguas de las Azores. Estaba en 370 leguas de las Azores, el marco meridiano. Lo que estaba al este era de Portugal, para la conquista, que era toda la zona africana, y la parte oeste era para la parte española, pensando que África, dando la vuelta, bueno, pues se podía llegar a las Molucas, las islas de las especies, etc. Y nosotros, al revés,
por la parte occidental, aunque diéramos una vuelta más grande, llegamos también a las Molucas, a las especies. Lo único que ocurre es que nosotros en el camino nos encontramos con América. Entonces América robó protagonismo, pero el hecho era que Portugal lo tenía muy fácil dando la vuelta a África y nosotros teníamos que dar la vuelta por el occidente hasta llegar a las Molucas. El mundo era entonces redondo, y nos dejaron para nosotros, porque eso ya estaba conquistado, la zona de Melilla, que la zona de Melilla era el reino de Tremecén, que la conquistó un jerezano, Pedro de Estopiñán, que no era del reino, del rey, era de los duques de Medina Sidonia, porque él trabajaba con Medina Sidonia, pero se intercambió San Lucas, intercambió Melilla para la corona, y la corona le cedió al ducado de Medina Sidonia la parte de Gibraltar. Entonces por eso tenemos Melilla. Después teníamos el reino de Butatá, que era, yo no sé si ustedes se acordarán, Ifni y Sidifni, en la parte oeste de África, y la parte de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que es lo que hoy es el Sáhara. El Sáhara muy importante porque era un caladero de pesca, como sigue siendo hoy, importantísimo. No sabemos por qué, posiblemente por el plancton, y que este plancton aparece por la situación geográfica que hay. Pero el hecho es que desde tiempo inmemorial estaba en mano española y eran los caladeros lo que importaban. Estos caladeros eran del rey y los alquilaba particular. Y algunas veces, bueno, pues alguna parte para el pueblo, y esa parte es la que la cogían los andaluces, portuenses, pescaban y luego vendían. Vendían a los jerezanos y a los norteños que se los llevaban arriba para salarlo. Bien, curiosamente nosotros Jerez exportaba vino a África. Exportaba vino, y ahora diré el vino, normalmente se exportaba vino y pasas. Las pasas, y hay las ordenanzas donde te dicen cómo se solean las pasas y que ellos llaman lejías. ¿Qué lejías tienen que echarse a esas pasas después de solearlas si se quiere hacer vino? Muy curioso. Entonces, el vino que se exportaba, una gran cantidad de vino, era el vino que ya se había hecho en tiempo árabe, porque los árabes bebían en sus propias casas, que se llamaba Nabibi, el Nabibi jerezano. Que el Nabibi jerezano parece que quería decir sin palabras. Yo en la bodega no pude encontrar el significado de Nabibi, pero ahora sí lo encontré. Entonces es sin palabras. No sé si es que te dejaba sin palabras cuando lo tomaban o es que no se podía hablar cuando se estaba tomando. Pero el hecho es que el Nabibi jerezano fue muy importante. Aparte de, bueno, eso la pasa iba para los africanos. Y el Nabibi, que era el vino, pues iba para lo que están ustedes viendo ahí, los presidios africanos. Cuidado con esto, porque en la zona española de Melilla, en la zona de Sidín, en el Sáhara, etc., también en la zona portuguesa, había lo que se llamaban los presidios, que son estos, pequeños castillos guardados por soldados, que no eran presidiarios, eran presidiales, cuidado con esto. Y ahí, en estos castillos, se hacían los tratos comerciales, se guardaban las mercancías, etcétera, etcétera. Por eso están rodeados para que ningún árabe, ningún bereber pudiera atacar. Y los soldados, bueno, pues defendían todo lo que había ahí. Lo importante era que luego el presidio tomó otras connotaciones y las personas que están dentro del presidio son presidiarios. Pero su origen no fue ese, sino fue un castillo donde se refugiaban los comerciantes, donde se hacían tratos comerciales, donde se refugiaban las mercancías hasta que llegaban los navíos o se embarcaban en los navíos para ir hacia Portugal o hacia España. Porque los portugueses también tenían este tipo de castillos, llamaban presidios. Bueno, algo como muy importante es que como punto referencial, no os lo he dicho antes, pero sí me gustaría dejarlo claro, como punto referencial, desde 1519 a 1522, que es cuando vuelve el canon, hay aquí en Jerez 714 escrituras de compraventa de productos en mano extranjera. Cuidado, escrituras de extranjeros comprando cuero, vino, lo que fuera, extranjera, 714 escrituras, desde 1519 a 1522, que es lo que yo tomo como punto referencial, que no hubiera. Bien, vamos a ver. Aparte de esta circunstancia en África, que
que estábamos hablando de vino, no se podía exportar, estaba prohibido el armamento, por razones obvias. Los caballos eran muy controlados, los caballos de Eres, porque eran muy apetecidos por los reinos africanos. Cuidado porque el africano, nosotros creemos que el africano es el negro, que es negro, evidentemente, pero lo que nosotros tenemos como africano negro era la parte norte, sur, oeste, donde nosotros estábamos, ¿no? Africano. Pero era, y además al decir africano quiere decir que estaban con sus dioses africanos, pero los demás eran islamistas. Era el africano fundamentalista islamista, que todos los convertidos son mucho más fundamentalistas que los propios árabes. Entonces, bueno, había mucho que era árabe, ¿no? Y le encantaba el caballo jerezano. Entonces estaba muy controlado y se hacía mucho contrabando de caballos, por eso el contrabando en los navíos, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte de eso, el vino de que ya nos hablamos. De todas maneras, esta especie de frustración estratégica, porque no pudimos llegar a África. África además era un gran cavadero, con perdón de la expresión, de esclavos negros. Por eso nosotros utilizábamos los esclavos, y nosotros, Francia, Alemania, etcétera, utilizábamos. Pero no éramos tratantes, éramos esclavistas porque utilizábamos mano de obra esclava, como en todos los lugares. Pero los tratantes no éramos nosotros, no hacíamos tratamiento de negro, ni trata, ni compra, ni venta de grandes cantidades, porque los tratantes eran los portugueses, que eran los que tenían la cantera de negros en África. ¿Vale? Bien, a pesar de toda esta frustración, que Fernando el Católico estaba negro, y decir negro porque había dejado África, pero tuvo que dejar África porque nació América, claro, aquello era mucho más importante, y porque Italia, que nos pertenecía en aquellos años, era un avispero, donde, bueno, había muchísimos problemas, entonces dejaron África, ¿no? Pero África, el tiempo que tuvo bajo la parte de África, nos ayudó mucho porque fue una especie de banco de pruebas para las expediciones y las navegaciones para América. Nos enseñó la navegación de Bolina, o la navegación a Bolina, que era navegar contra el viento, costeando, moviendo velames. Nos ayudó a la vela, a utilizar vela latina, que era árabe, que era muy importante para esta navegación de Bolina. Se ayudó a conocer el tornaviaje, porque claro, la gravedad que había, los vientos alisios, hacían que muchos barcos que venían para África, la parte occidental, la parte de ir para arriba no podían, les costaba mucho trabajo, entonces claro, el pescado se pudría. Entonces se dieron cuenta que en vez de ir costeando para arriba, de vuelta, se internaban un poco en el Atlántico y en un determinado punto ya subían hacia arriba. Y entonces la gravedad y las corrientes no le fastidiaban. Entonces eso fue muy importante porque ese sistema de navegación se va a utilizar luego en el galeón de Manila, que luego veremos, ¿no? Entonces todo esto, daros cuenta, ¿no? Y algo muy importante, que el océano Atlántico, que no se conocía, que estaba lleno de leyendas y que se le conocía como el mar tenebroso, se le fue perdiendo el miedo a medida que tú ibas trabajando allí. Y cuando se pierde el miedo, se llega a grandes acontecimientos. Entonces, todo eso ayudó de cierta manera, bueno, de gran manera. Por eso, Colón, cuando va a Granada, le dan el permiso a los reyes católicos para el descubrimiento, ¿no? Pero vuelve aquí, las tripulaciones son de aquí. No quiere tripulaciones ni malagueñas ni de la zona mediterránea, porque los mediterráneos normalmente utilizaban galeras, consideraban los marineros de aquí que el Mediterráneo era un charco, que ellos lo que querían el gran océano, ¿verdad? Y por eso se lleva también con los vascos, que también los vascos entraron a formar parte de las tripulaciones, porque los vascos estaban acostumbrados al Cantábrico, al Mar del Norte, a los grandes mares, a los bravos mares, a los mares que tenían que luchar contra y entonces ahí sí, pero dotaciones y tripulaciones mediterráneas no eran muy apetecibles para la colonización americana, sobre todo para los primeros momentos. Bien, evidentemente de África, la primera visión que se tiene, que esto es muy interesante y no se sabe, es Canarias. ¿Qué pasa con Canarias? Canarias fue conquistada por Pedro de Vera, que fue un jerezano
que no dejó ningún cariño en los canarios, los guanches. Sí. Estoy hablando de Gran Canaria, ¿eh? Y que fue ascendiente, digo, bueno, de Cabeza de Vaca. Gran Canaria desde el principio se utilizó y se le conoció como las Islas del Azúcar, porque eran muy buenos para el cultivo de azúcar, que lo habían traído los árabes, que tenían una alimentación, servía para alimentación, dulces, confituras, etcétera, etcétera, servía para medicina como laxante, excipiente, etcétera, y se exportaba con mucho trabajo, mucho esfuerzo a España y afuera de España, las Islas del Azúcar, y era muy caro. Pero cuando se conquista Santo Domingo, se queda a cargo de Santo Domingo los monjes jerónimos, traen mano de obra esclava, fueron los primeros que trajeron porque era lo normal en aquel momento. Y empieza a trabajarse en Santo Domingo los cañaverales de azúcar, a mucha mayor cantidad, a mucha mayor baratura, aunque tuvieran que venir de aquí para aquí. Y esto hace que, claro, Canarias se quede degollada. Entonces le dice el rey, quitar los cañaverales y sembrar cepas. ¿Qué pasa? Que Canarias ahora no se conoce como las Islas del Azúcar, sino como las Islas del Vino. Hay dos tipos de vino. Uno que es la Malvasía, que venía directamente de Creta o a través de Madeira, la Malvasía, que es la que nos hacía la competencia en Londres con el nombre de Canary, la Malvasía. Y otro tipo de vino que no sabemos cuál es, pero que se habla de Listán. El Listán es el palo vino negro. Entonces, como todo vino de Jerez allí, todo el abastecimiento, ¿quién nos dice que las cepas nos fueron de Listán y fueron de aquí para allá? Porque Madeira, Listán parece que no tenía. Entonces, bueno, está ahí una interrogante. El hecho es que para darle ayuda a Canarias, el rey le bajó muchísimo los impuestos. Después, el tráfico a Canarias se hacía por dos flotas anuales, una que iba al Virreinato de México y otra al Virreinato de Perú. Pero Canarias podía salir cuando quisiera y como quisiera. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban las flotas allí, tenían copado el mercado. Entonces el Jerez se encontraba en Inglaterra con problemas, con el Canary, y allí se encontraba él y el Aljarafe y todo lo que fueran con vino, se encontraban con una competencia muy desleal. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que se va a hacer compañías de jerezanos y de canarios en Canarias, llevan el vino de aquí a Canarias y sale como vino canario para bajar impuestos hacia América. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil seguir la pista del vino de Jerez porque hay un desdoblamiento de origen. Cuando te dice vino canario, una parte es canaria y otra parte es jerezana o de la Aljarafe, que iba allí con las compañías comerciales para trabajar primero que la propia flota en las zonas americanas. Entonces, este desdoblamiento de origen es curioso. Y la hidra sigue avanzando, llega al Virreinato de México. El Jerez aparece con todas las características, como nutriente, pan y vino se hace el camino, nutriente, desinfectante, socializante, excipiente, ritual en la misa, para celebraciones de todo tipo, nexo de unión de la dieta española con la dieta española, con cerdo, vacuno, legumbre, aceite, aceituna, etcétera, etcétera. Y hay una curiosidad muy importante que solo vemos en México hasta ahora, y es que se acostumbra a regalar vino para pagar oficios muy especiales. Normalmente se pagaba las dueñas, las que se encargaban de las chicas jóvenes, preséntame a fulana, déjame que la vea sin que sus padres me digan nada, toma. Del regalo vino de Jerez, que era algo como muy importante en México, ahora lo veremos, para un trabajo, un contrabando, por ejemplo, que se hubiera hecho, para trabajos muy especiales se utilizaba el pago muchas veces en vino de Jerez, como un regalo, se acostumbró a regalarse Jerez, solamente lo he visto en el Virreinato de México. Las cepas del Virreinato de México no aparecieron, aparecieron pero no se dieron, porque el fruto era muy débil, porque si se cortaba mucho, quedaba sin sustancia, por decirlo de alguna manera, la cepa, y si se dejaba sin podar, por la verdura, las hojas, chupaban toda la sustancia.
Entonces allí fue donde se puso de manifiesto lo mismo que habíamos dicho, el arte de los toneleros, se puso de moda el arte de la poda. Es decir, la poda, un buen podador era muy importante en México. Como dio la casualidad que aparecieron las minas de plata, dijeron, pues los indios y los negros que están utilizando, en vez de dejarlo en cepa, vamos a utilizarlo en minas que nos dan más resultados. Además, los cargadores, o sea, los comerciantes de vino de Andalucía, estaban quejándose de que hubiera allí cepas, porque entonces ¿dónde vendían ellos su vino? Entonces cepa no hubo y sí se vendía el vino mexicano. Sí es cierto, cuidado que tenemos otras características, y es que la flota anual era flota mercante, y allí iba vino, evidentemente. Pero nosotros nos lucíamos en la flota militar que iba guardando a esa flota mercante, porque la flota militar, al ser del rey, no pagaba tributación. Y la tributación que pagaba el vino era una tributación altísima. Entonces, de tal forma y manera que nosotros nos dedicábamos a la escala militar, ¿no? Y lo que se vendía en México, pues se vendía a precios exorbitantes. Quien compraba vino de Jerez, bueno, pues era algo como muy extraño, ¿no? Muy rico. Pues esto es el planiferio, sigue aquí. Bueno, el vino, como ustedes saben, iba en la bodega, que de ahí viene el nombre bodega, de los barcos, iba como los cañones, de ahí que la fila de barcos, perdón, la fila de botas se llamaban andanas, estaban colocados como las andanas de los cañones, andanadas, uno encima de otro. Y entre medio de las botas estaban los abarrotes, que eran las mercancías pequeñas, valiosas de contrabando. De ahí el nombre, que normalmente venían los abarrotes a la vuelta, cuando venían el oro, las piedras preciosas, etc. Y de ahí el nombre abarrotado, es decir, lleno, hasta máximo, ¿no? Eso eran los abarrotes. Aquí están, ¿veis? Como los cañones. Si tú ves, los cañones están colocados exactamente igual, uno encima de otro. Son las andanadas, como decían, las andanadas. Y por aquí, en esta superficie de aquí, entre bota y bota, que además ayudaba a que no se movieran, ponían los abarrotes para que no se pudieran localizar. Bueno, las vasijas que se utilizaban eran las pipas de 375 litros, que son con un bojo más pequeño que la bota, es decir, eran más estrechas y más largas, porque eran más fáciles de manejar y de dar vuelta. La bota de 500 litros, y también las botellas. Las botellas, que eran de cerámica, eran globulares, redondas, normalmente de una roba, con labios muy gruesos, porque del gollete tenían que cogerla porque no tenían asas. Y también había otro tipo que eran parecidas a las ánforas, que se hacía así para que pudieran clavarse en la arena. Esto era muy interesante, por ejemplo, en la zona donde había río, porque se echaba arena en los barcos para que iban por el río, para que las botellas pudieran agarrarse allí y no tuvieran ningún tipo de problema. Los tipos de Jerez no sabemos cuáles eran, pero sí sabemos que había una crianza. No bajo velo flor, pero había crianza, porque hablaban de Jerez nuevo y de Jerez añejo, viejo. Y el añejo era mucho más caro que el nuevo. Por ejemplo, la arroba del añejo valía 27 ducados, la arroba, y el cazalla viejo, que era el que le hacía la competencia de las grafes, valía un poco menos, ¿no? 18 ducados. Pero allí había bueno, una crianza que se valoraba. Hay que tener en cuenta que Jerez tenía también otra competencia importante, que era la bebida local, en este caso el pulque, que era vino de maíz, ¿no? De 1580 a 1593, de todo el marco, parece que se vendió en México más de 270.248 arrobas. O sea que estaba. En cuanto al otro nudo, al nudo de Perú, hay que tener en cuenta que hasta 1550 Jerez tuvo mucha influencia en Perú.
Tanto así que el archivo de protocolos de Perú, según Loca, está lleno de compraventas de gente de Jerez que vendía su vida allí. Pero los peruanos sí tenían donde poder, porque era, al decir Perú, tener en cuenta que el Perú es Perú, Chile, Argentina. Entonces tenían zonas donde sembrar. Y las cepas llegaron de Canarias, y te habla de cepas de Listán. Entonces no sabemos si fue él a través de Canarias la que pasó allí a Perú. Bueno, cuando la corona quiso que no se sembraran más cepas, ya era demasiado caro. Entonces lo que hizo ponerle una altísima tributación y ponerles el sitio exacto donde debían de venderse. En la zona del norte de la menos, pero en la otra zona hacia el sur, sí. Y la uva Listán pasó a llamarse uva criolla, porque era la primera que se dio allí, ¿no? Y en el siglo XVIII sería muy importante en Chile cuando los jesuitas gaditanos llevaron a Chile y Argentina el llamado pajarete, el vino pajarete, que lo conocíamos aquí, que era un vino abocado de una calidad más inferior que la de Palomino, y que era especie de varios tipos de vino mezclados con arroz, y que servía en Jerez para el vinagre. Pero allí en Chile, sobre todo, cayó muy bien este pajarete, y actualmente es uno de los vinos más apetecidos dentro del continente chileno. Está hecho, bueno, sobre todo en la zona de Atacama y en la zona de Coquimbo, que están al norte de Chile. Y, bueno, están hechos de moscatel y de uva criolla, de uva Listán, de moscatel. Y cuando tú dices un pajarete, pues ¿no? de mucha situación dentro de esto. Pero evidentemente, bueno, la medusa como que no dejaba ahí, como que no estaba ya tranquila. No, es curioso porque el vino de Jerez no dio la vuelta al mundo, se quedó en el estrecho de Magallanes, pero sí propició que el Jerez diera esa media vuelta que él dio, propició para que luego, posteriormente, el Jerez diera la vuelta completa al mundo. Y entonces desde el virreinato ¿cómo explico yo? Desde el virreinato de México, desde el virreinato de México, se fuera hacia, se intentara llegar a las Molucas, que estaban por aquí aproximadamente. Me damos cuenta que eso va entre medio. Las Molucas estaban ya, cuando llegó Juan Sebastián Elcano, que iban a por ellas, ya estaban topadas por los portugueses porque no estaba claro si era para España o era para Portugal. Entonces nada, pero al lado había unas islas muy ricas en clavos que estaban abandonadas y que lo tomaron los españoles, le pusieron Filipinas por Felipe II, que entonces era príncipe de Asturias, y eran muy ricas en clavos. Entonces el problema era que, claro, no había paso, es decir, para llegar a las Molucas no se podía pasar, por el estrecho de Todos los Santos, porque era un estrecho, como dice, muy estrecho, lleno de hielo, y no. Entonces tampoco había sitio por otra parte del norte. Entonces pensaron que saliera el galeón hacia Filipinas de la parte mexicana. Y no había manera, porque se llegaba a Filipinas, pero no se podía volver, lo que pasaba por África. Y entonces, bueno, pues en una expedición de Legazpi, que iba con un fraile que era cartógrafo y geógrafo, Fray Urdaneta, era agustino de Ordicia, se dieron cuenta que este agustino se dio cuenta, iba con Legazpi, que también era vasco, se dieron cuenta que subiendo, saliendo de la capital de Manila y subiendo hacia arriba, en un determinado momento se podía llegar con una corriente, que es lo que conocemos como el puro Sigo, pero entonces no, la corriente te transportaba directamente hacia Acapulco, hacia el puerto mexicano de Acapulco, y ya está, un galeón todos los años de Acapulco a Filipinas y de Filipinas a Acapulco. ¿Qué importancia tenían estas islas? Bueno, pues que estas islas eran Filipinas, por supuesto, pero allí los filipinos no era nadie, algo parecido a lo que pasa hoy. Debo decir que detrás del filipino siempre hay un chino. Entonces era una especie de bocana, de entrada para poder comerciar con China. China bajaba hacia Filipinas y en Filipinas se hacían todo lo... De hecho, Filipinas estaba dominada por China. En aquel momento era un momento muy estupendo, había un valor estratégico importante, porque China había dejado ya de
de luchar. Solamente tenía que tener cuidado al norte, que estaban los mongoles. Pero estaba la dinastía Ming, que era una dinastía muy dada a la cultura, al arte, a la construcción y al comercio. Y entonces, económicamente, ella trabajaba sobre porcelanas, las vajillas, no sé, etcétera, etcétera, las cajitas de oro, que fueron muy importantes, la ornamentación, todo lo que fuera ornamentación, en las maderas, por ejemplo, la técnica de marque, que es una técnica china. Marque viene, de ahí viene marquetería. Marquete es una estructura normalmente de hierro, de madera, y en la madera se embuten determinados dibujos también en madera, creando una especie de obra de arte o de lámina. Es muy curiosa y se da mucho en México porque el galeón de Manila era México. También muy importante la laca, que se utilizaba en los biomos, y la seda. La seda es el producto nacional entonces de oro. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta la naturaleza, que era cuidar los gusanos de seda, pero también la artesanía, que era hilar esa seda para crear ya los diferentes productos que luego servirían para diferentes formas de estilo. Y la naturaleza y la artesanía son los dos principios fundamentales del filósofo chino Confucio. Entonces, al trabajar la seda, estaban de alguna manera trabajando su propia filosofía y su propia mentalidad. Esto, evidentemente, pues fue aprovechado por los españoles y, China, Filipinas, también están ahí los filipinos, me parece. Cuando llegó el galeón de Manila, pues se encontró con aceite español o mexicano, a través de México, que ellos nada más que tenían los pescados hervidos, con esto toman frutos fritos, sofritos, etc. También el ají mexicano, las legumbres españolas, el ganado porcino, que hasta entonces tenían ganado chino y les gustó más el ganado porcino mexicano, que era el español, y que ahora mismo el plato típico filipino es el lechón relleno, por ejemplo. Y también el vacuno, que el vacuno se unió con un animal filipino, que era el cebú, y se crearon un ganado vacuno especial, el ganado vacuno filipino. Estos hatos de ganado eran muy importantes a la salida de Filipinas, de Manila, y a estos dueños de hatos, que podían ser españoles, podían ser chinos, podían ser incluso japoneses, porque los japoneses también bajaron hacia allí, pues es a donde se dirigía el vino de Jerez, que valía muchísimo dinero. Y además que tenía que luchar contra la tuba, que era agua, vino fermentado de los cocos, o también contra el arroz y el mijo, que eran los vinos chinos que había en aquel momento. Eso sí, el vino de Jerez no se consumiría en copas, se consumiría en tazas de porcelana, que es la propia cultura, y que valía el arroba más de 100 pesos de oro. Esta relación de Filipinas con el Jerez va a estar hasta el año 98, la guerra de Filipinas, que yo tengo anotado que a la zona de Iloilo, que era un puerto filipino, iban embarques de vino del puerto Santa María, o sea que se quedó entroncado a los hatos y también a la guarnición española que había allí. Y pásame, estos son los filipinos, que no tienen nada que ver con los chinos, tienen otra forma de vestir, como ustedes están viendo, pero que en el fondo su cultura, su forma y sus reacciones son chinas. Los chinos además eran muy amables, los shanglei eran unos mercaderes que sabían muy bien trabajar el comercio, y eran los shanglei chinos con los castillas, que eran los españoles, se les decían los castillas, y eran muy abiertos a todos los tratos comerciales. En cambio, los japoneses, que también fueron a trabajar allí, eran mucho más cerrados, tenían sus sociedades mucho más cerradas, pero los chinos, los españoles hicieron muy buenas migas. Y hay algo muy importante que queda todavía en nuestro patrimonio, que son lo que se conocía como mantones de Manila, pero que en esa relación, porque esto es muy grande, muy relacionado, hay muchísima es muy curioso porque en esta relación entra también la gran perla del Caribe, que era Cuba. Entonces, la cosa fue que China se puso de moda la seda, como yo he dicho, bordada,
Y daros cuenta que el mantón chino que hay ahí, que no es un mantón, no tiene fleco, es una tela negra que se ponía encima de las mesas o que se ponía en cualquier sitio de adorno, y que las madrileñas y la gente importante, sevillanas, etcétera, etcétera, se utilizaba como un mantón. Entonces el mantón de seda filipino, que no era filipino, es chino, pero se dice filipina, pero provenía de la China. De hecho, sus motivos son chinos, son bordados pequeños. Entonces, cuando llegaba la China, la industria china fue tan importante que acabó con la industria sedera granadina que se había injertado en China, en México, que quería. Llegaba la seda china, y de China, de México, se iba la flota, recalaba en Cuba. Y allí en Cuba recogían las petacas de tabaco, que se llamaban así, petacas, que eran los fardos, de ahí viene el nombre de petaca. Y se envolvían en seda china para que no se estropeara. Entonces, cuando llegaban a la fábrica de tabacos de Sevilla, las cigarreras, que había cigarreras y pureras, no es lo mismo la purera que la cigarrera es la más joven porque es fácil hacer el cigarro, la purera es la vieja. Normalmente la persona anciana, normalmente toda la fábrica de tabaco se alimentaba del vecindario de triato, que era el más común. Entonces las cigarreras, cuando vieron la seda, dijeron, vamos a cortar en cuadrado, grande o pequeño, y nos sale como la señorita de Madrid, nuestro mantón, puesto para cubrirnos con la seda cubana. Pero claro, puede ser un mantón, el mantoncillo de la feria, en principio era un mantoncillo de Manila chico, después no había mantoncillo grande. Entonces pensaron, dice, bueno, están bordadas, vamos nosotros a bordarlas también. Pero claro, ellas no podían bordar con los motivos chinos porque no lo conocían. Entonces empiezan a bordar lo que luego se conocerá como mantón sevillano. Flores, la veían, y pájaros, que lo veían. Y eran colores mucho más fuertes. Utilizaban mucho los chinos el negro, ellas no utilizan el negro, utilizan el amarillo, el azul, el verde, lo que ahora se está utilizando en Cantillana, que son fábricas de matones. Y es muy curioso porque después, para rematar, en vez de rematar los negros, decían, esto es como, vamos a ponerle fleco, que es una cosa muy de tipo morisco, ¿no? Y curiosamente, de alguna manera, hay ahí un hilo conductor que todavía sigue, que tú cuando vas, por ejemplo, a un almacén o a Foronda, tú tienes siempre que pedir un mantón chino, un mantón de manera chino o un mantón sevillano. Si es mantón sevillano, que es lo que les regalan generalmente a las grandes, bueno, las infantas, etcétera, etcétera, son este mantón que además han puesto a la modelo como si fuera una cigarrera con sus flores en la cabeza, su mantón ahí, que el mantón era muy importante porque tapaba la humildad de los trajes. Y este hilo yo me parecía que era bonito para terminar la conferencia. Entonces ya, después de esto solo me queda, bueno, pues decir que el patrimonio jerezano y el patrimonio andaluz es algo que debemos de conservar, que debemos de potenciar y que debemos de estudiar y cultivar porque está todavía vivo entre nosotros. Y ya, después de esto, ya solo me queda a ustedes volver a dar las gracias, felicitarles las Navidades y decir lo que yo dije en la fiesta de la vendimia, que se puede utilizar también ahora. Que el vino de Jerez y el Jerez, porque eran vinos, como decían los antiguos andalusíes de sus halcones, los halcones de Andalucía, de Al-Ándalus eran muy importantes, porque Jerez y el Jerez, como los halcones andalusíes, suban más arriba de las estrellas. Bueno, pues después de esta maravillosa intervención, la verdad que también es una época maravillosa. ¿Va a tomar una copita? Sí, ahora vamos a tomar una copita. Un pequeño turno de preguntas, ¿no? Ah, vale. Bueno, yo voy a romper el hielo de eso. Eso de Pedro Jiménez, Palomino Tristán, ¿sería un apellido? Es el nombre de una uva, pero Digo por la relación de los apellidos. Es el nombre de una uva, pero no sé si sería un apellido de Palomino o no. Bueno, y este periodo es que impresionante, maravilloso y la verdad que merece su estudio y más, y lo que dice doña Carmen es verdad, tenemos que estar orgullosos
de la relación mundial que tenemos y nuestra imagen en el mundo, ¿no? Lo bonito es que el vino, que es lo interesante, lo bonito es que el vino no es solo vino, sino que lleva alrededor un marco de montones de cuestiones económicas, comerciales, culturales, que deberíamos dedicarnos a ello. Es decir, los nuevos se dedican al trabajo del vino vivo, y entonces los historiadores son los que nos tenemos que dedicar a trabajar el marco de ese vino, que además no llevamos la competencia, sino que somos complementarios. Y que todas las personas de Jerez, sobre todo, deberían conocer estas cosas que estamos hablando hoy aquí y otras muchas, porque no solamente es la copita de vino, es toda la historia que hay detrás. El listán era el palomino negro, cuidado, era como un tinto, pero muy abocado, siempre gustaba mucho en Chile, en el mercado de Perú, el listán, y en Canarias también con un poquito de luz. Ahí me ha salido una cosa así. Antes de empezar la conferencia, me iba a hablar con y había una extranjera inglesa que no, y me decía la cámara, me dice, viene como todos los días con una copa, es Veronia o vino dulce. Y yo la mezcla ahí digo, ¿qué mezcla es? O sea, un tinto o vino dulce. Que claro, que era muy abocado, cuidado, el listán era un palomino dulce, un palomino negro, pero por lo que fuera, o le echaban algo, o era abocado. Me gustaba mucho en Perú el listán negro, y en Canarias, salía a lo mejor que echaba un poquito de la masía. Claro, esa mezcla no está muy correcta. Otra pregunta, yo no soy de Jerez, pero siempre se ha hablado de los vinos, cuando usted habla de los vinos en general. Aquí cuando se introduce el tema del brandy o bebidas que no son típicamente de vino de rojo, digamos, porque esa costumbre no sería la de hace 2 siglos o 3 siglos. No, yo lo único que sé es que el brandy tenía mucho que ver también con Cuba, es decir, aquí cuando el siglo XVIII, yo lo empiezo a detectar en el XVIII, final del XVIII, siglo XIX. Tenía mucho que ver con Cuba porque el casino gaditano era un casino donde se reunían todos los gaditanos, que tiene, por aviso, una magnífica biblioteca, y se reunían y veía llegar a Cádiz los barcos cargados con las petacas de tabaco. Y ellos normalmente siempre discutían, hablaban de cuestiones de la ilustración, de cuestiones filosóficas. Era un mundo muy cultivable el casino gaditano. Y siempre estaban o con rapé o con un habano en boca. Y decían, qué buen tabaco traen, tenemos las habaneras en Cádiz, qué buen tabaco traen desde Cuba. Tenemos que procurar que este brandy no tape el sabor del tabaco. Por eso el brandy de Jerez es brandy, no es coñac, y es un brandy que tiende, para mi gusto, a ser un pelín más licoroso que el coñac propiamente dicho. ¿Me explico? Pero ¿cuándo se empieza aquí a producir brandy? Porque yo sé que la palabra brandy aparece a finales del XVIII, principios del XIX. O sea, pero en la Edad Media o en el siglo XVI, XVII, aquí se cultivaría vino para, bueno, los viñedos eran para hacer vino. Claro. Como esas variedades. Aguardientes. Perdón, María Carmen, ahí viene también, parece que Jerez tiene entonces una importancia exportación de alcoholes para, sobre todo los Países Bajos, para los licores que hacían ellos. Y según la tradición aquella de Domé, es que hay unas botas que quedan mucho tiempo sin retirar y ven que su contacto con el roble ha hecho un brandy, ¿no? Porque la palabra brandy también es internacional, no es una palabra inventada por nosotros, ¿no? Sí, que en relación, hay un refrán viejo relacionado con el mundo de la viña, del trabajo de la viña, que dice que para acabar cualquiera, pero para podar solo el que sepa. En relación con lo que ha dicho, pues, lo primero que tendría que haber dicho es que me ha encantado todo lo que ha dicho. Y en relación con lo que dijo antes de la importancia de la poda cuando se lleva la cepa a México y demás, pues quería hacer una pregunta. O sea, yo soy de un pueblo cercano, soy de Trujena,
Allí la viña tiene mucha importancia también. Toda mi familia son gente de viña, trabajadores de viña. Entonces quería preguntarle sobre si en esos siglos ha podido estudiar algo sobre las relaciones laborales existentes entre trabajadores de viña y los propietarios de viña. Porque se sabe, hay información, documentación que se conserva del siglo XVIII, XVII, pero de esos siglos más tempranos no sé yo realmente cómo eran en cuanto a jornada de trabajo, salarios, por ejemplo. Sí, en México lo que hacían era que llevaban varios españoles que salían de viña y luego se lo enseñaban a los indios que trabajaban gratis en las encomiendas. Entonces las cabezas pensantes eran españoles, eran blancos, y luego después los indios son los que trabajaban la viña. Entonces dijeron, bueno, en vez de trabajar las encomiendas de productos naturales, vamos a trabajar las encomiendas mineras. Entonces se fueron a trabajar a las minas. No querían trabajar, los españoles no querían trabajar campo, porque la viña era muy complicada de hacer. No se podía hacer en todas las partes de México, y en la parte de México así que había, decían ellos en las crónicas, que les costaba mucho trabajo mantenerlas en pie. Había una zona mexicana al sur que parece que estaba ya empezando a dar buenos resultados, pero se dejaron completamente abandonadas por las minas de plata. ¿Y sobre el puerto de Albentus en esos siglos? ¿Por qué? En el puerto el embarcadero de Albentus, el cortijo de Albentus, Trebujena, sí, que tuvo también cierta importancia, ¿no? Sí, en esos siglos concretamente tuvo alguna... No lo sé, pero sí tuvo que tener importancia porque estaba, digo yo, esto es mío, sí. Es que no tuvo sé, que tener muchísima importancia porque en el puerto de Albentus llegaba la uva de todas las viñas que estaban alrededor. Entonces desde el puerto de Albentus se llevaba hacia Sevilla para embarcar en la flota de India. O se traía a Jerez, o se traía a Huelva, o se traía para trabajar o exportar hacia la zona de Europa. Pero Albentus sí me suena a mí como puerto muy importante dentro de la ruta interior del vino. El comercio, eso es, el comercio de vino. María, una pregunta que siempre ¿en qué momento mágico empieza el vino de Jerez a hacerse un vino único y de una calidad enorme para hacerse famoso en todo el mundo, cuando no había la enología de hoy, ni las maderas de hoy, ni las soleras de hoy? ¿En qué momento mágico rompe pues ese mira, vino? Te voy a decir una cosa, hacer vino mágico, la magia no sabemos cuándo aparece. Ahora sí te digo que desde el siglo XIV en Londres se consideraba el Jerez, que estuvo en la boda de Enrique VIII con la hija de los reyes católicos en 1500. Por eso me repito yo, en un momento debe romper esta calidad para hacerse única. Siempre ha sido importante. Ahora, el sistema de soleras y criaderas no va a aparecer aquí hasta el 19 posiblemente. Pero sí sabemos que el vino de Jerez tenía un poderío, porque era el más caro y además que tenía una crianza. No sabemos qué crianza. No velo en flor, pero el vino añejo no es lo mismo que el vino del año, que llamamos. Yo me refiero, María, a una prehistoria de esta calidad que cuando llega a Londres, a Inglaterra, ya es un vino famosísimo, ¿no? Ya hay una tradición. Y además era un vino que debía de ser seco, además de características secas, porque la Malvasía canaria era la contrincante del vino de Jerez. El señor pirata Drey tuvo su que... Hay que hacerle un homenaje al pirata Drey, ¿verdad? Que fue el que empezó a robarnos los vinos y llevar su aire y hacerlo mejor. A Drey sí, y a la reina Isabel I de Inglaterra, porque como sabéis, Drey era corso. Y al ser corso tenía patente de corso, era que tenía un contrato con la reina, por la cual la reina se comprometía a que su armada inglesa defendiera en un momento de peligro al corsario. Y el corsario llegaba a Inglaterra y tenía un trato comercial con la reina, con lo cual lo que llevaba de él, una buena parte pasaba a la corona, a la Real Corona Británica. No sabemos el tesoro que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? No lo comentan muchas veces, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho. No sabemos la riqueza que tenemos en las manos, pero los propios jerezanos, hemos comentado muchas veces el poco respeto y el poco consumo que hacemos de los pequeño detalle de la